Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a iniciar, como siempre, orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has regalado, Señor, día en el cual tú nos has bendecido, nos has guardado, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Día en el que hemos visto la manifestación de tu gloria sobre nuestras vidas, Señor, guardándonos, cuidándonos, prosperando nuestro camino, Señor, proveyendo nuestras necesidades, sanándonos, Señor, manteniéndonos en salud. Te damos gracias por ello, Padre, porque tú eres un buen Padre, un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los detalles, Señor, de nuestras vidas, Padre. En esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ayude con este estudio, Señor. Como siempre te pedimos que tu Espíritu Santo rompa todo yugo, Señor, de mentira que nos esté impidiendo conocerte más, obedecer tu palabra, vivir la vida abundante que tenemos en ti. Y también que tu Espíritu Santo obre para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que se vayan a incorporar a esta transmisión, Señor, que tú pongas en ellos un corazón enseñable, un corazón con hambre y sed de tu palabra, Padre, y que este estudio pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy buenas noches, hermana Sonia, que Dios la bendiga, bienvenida a la transmisión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el jueves pasado del Sermón del Monte. Y si ustedes se recordarán, el jueves pasado vimos las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver el pasaje que sigue a las bienaventuranzas, que es un pasaje que conocemos todos, pero que es importante que lo recordemos y que profundicemos en lo que implica lo que Jesús nos enseña en ese pasaje. Dice en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, aquí vemos dos conceptos que conocemos perfectamente, que nosotros somos sal y somos luz en el mundo. Ahora bien, es importante que profundicemos un poco en lo que esto significa en cuanto a nuestra vida práctica. Y ya vimos que el Sermón del Monte es como la constitución o los puntos fundamentales de la vida del creyente y de la vida práctica del creyente, porque la vida del creyente es una vida práctica, no es una vida religiosa, sino es una vida de acción en medio del mundo, y a esto es a lo que se refiere este pasaje de la sal y la luz del mundo. Se refiere a efectos prácticos que nuestro cristianismo debe producir en nuestro entorno. En el mundo antiguo, la sal, y vamos a comenzar con Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. En el mundo antiguo, la sal se apreciaba altamente. Los romanos tenían un dicho, y era de que no hay nada más útil que el sol, que no había nada más útil que el sol y la sal. Y la sal podemos ver al analizar sus cualidades, que tiene por lo menos tres características. La primera es pureza. Los mismos romanos consideraban la sal como la cosa más pura
porque procedía de las cosas más puras que eran el sol y el mar. Ahora, nosotros, lo que la palabra nos está diciendo en cuanto a esto, a esta característica de la sal de la pureza, es que nosotros necesitamos ser ejemplos de pureza, de un alto nivel de pureza en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta y aún en nuestros pensamientos. ¿Por qué en nuestros pensamientos? Porque de la manera que pensamos, de esa manera vamos a vivir. Entonces necesitamos exhibir el hecho de que el Señor nos diga que somos sal de la tierra, nos está diciendo con ello que nosotros debemos manifestar a nuestro entorno esa pureza que significa el ser creyentes. Si bien es cierto, nosotros los creyentes no nos podemos retirar del mundo, pero sí podemos guardarnos sin mancha del mundo. Esto nos lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 27. Y la exhortación de ese pasaje dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarnos sin mancha del mundo significa también vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Y ya lo vimos en las bienaventuranzas, y también lo hemos mencionado en otros estudios, que el cristianismo es una contracultura, es decir, una cultura diferente a la cultura del mundo, una cultura contraria a la cultura del mundo. El mundo vive una cultura de pecado, el creyente debe vivir en una cultura de santidad. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, la palabra de Dios nos exhorta también a ser verdaderamente diferentes al mundo, que aunque estemos en el mundo no nos hagamos al mundo. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es decir, aquí notemos esta parte que es la parte fundamental. Dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos disminuir de ninguna manera los estándares de la palabra de Dios, que necesitamos vivir conforme a los estándares que nos dice la palabra de Dios, y ello solo es posible no por nuestras fuerzas, sino por una total y completa dependencia del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso en la vida del creyente es tan importante el conocimiento de la palabra, y es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, porque si no, por nosotros mismos no vamos a poder llenar los estándares de la palabra de Dios para la vida del creyente. Esto no se trata en nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios que lo vamos a lograr. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje, en otras palabras, es: ustedes necesitan mantenerse en el mundo en pureza, en santidad, en obediencia a lo que dice la palabra, viviendo con los estándares de la palabra de Dios. Pero ello no es posible que lo hagan en sus propias fuerzas. Necesitan, primero que nada, tener un Señor y Salvador, que es Jesucristo, y segundo, al Espíritu Santo para que los guíe y los fortalezca en esa asignación que tenemos de parte del Padre. Entonces, la primera característica de la sal, como vimos, es la pureza. Ahora vamos a pasar a la segunda característica, que es la característica de ser un conservante. ¿Y esto qué significa? La sal evita que las cosas se corrompan. La sal detiene la putrefacción de las cosas, principalmente de la carne. Tiene una influencia antiséptica en todo lo que en todas las cosas a las cuales se les echa sal. Una de las funciones de la sal
es que es antiséptica. En algunas veces cuando hay sal disponible y no hay algún antiséptico para limpiar heridas, a la gente se le echa sal en la herida, aun cuando aun cuando la sal puede quemar, pero la sal va a hacer que esa herida se vuelva antiséptica, es decir, esté libre de infecciones, etc. Entonces, la sal como conservante nos habla también a nosotros de una función que nosotros tenemos en el mundo, y es evitar que el pecado se expanda, es evitar el pecado en la vida que nos rodea. Esto lo hacemos de dos maneras. La primera de ellas es ya por el simple hecho de convertirnos, el pecado disminuye en el mundo. Es uno menos en el pecado, por lo tanto, eso implica menos pecado en el mundo. Pero dos, al vivir nosotros de una manera diferente, de una manera conforme a la palabra de Dios, tarde o temprano, nuestra influencia se va a notar en las personas de alrededor, y las personas de alrededor, por lo menos en los momentos en los que nosotros estemos presentes con ellos, van a cambiar su manera de vivir. Le voy a contar. Me recuerdo cuando yo me convertí al Señor. Yo asistía a un grupo. Antes de conocer al Señor, asistía a un grupo, y en ese grupo pues nos reuníamos con alguna regularidad, y en ese grupo pues la gente tomaba y como se hace en el mundo, ¿verdad? Tomaban licor. Aparte de eso, las pláticas pues no eran muy edificantes, y había una abundancia de malas palabras, etcétera, etcétera. Y llegó el momento en el cual el Señor me llamó y me convertí a Cristo. Y entonces al principio pues yo seguí reuniéndome con este grupo. Y al principio hubo burlas y lo que es bastante usual, ¿verdad? Sí, ya como te convertiste en cristiano, pues ahora ya no tomás, ahora te van a regañar si haces esto, y en fin, una serie de cosas así. Pero lo interesante es que, y de alguna manera, pues seguían hablando de la misma forma. Sin embargo, lo interesante en todo esto fue que una vez que yo permanecí ahí y seguí asistiendo a las reuniones, y pasó, digamos, la novedad de que yo me había convertido al Señor, resulta ser que las reuniones comenzaron a cambiar, y en lugar de que la gente tomara licor o me invitara a tomar licor, pues disminuyeron su consumo de alcohol. Se cuidaban mucho de las palabras que usaban para no usar malas palabras. Las pláticas se comenzaron a convertir en edificantes. Eso es el efecto conservante de nosotros como sal de la tierra. Vamos a influir en las personas para hacer huir la corrupción y facilitarles a otros ser limpios, ser puros. Por el otro lado, también nuestro ejemplo va a incitar a otros creyentes a dejar de ser de la secreta y manifestar abiertamente su fe y vivir abiertamente su fe en medio del ambiente social en el cual se desenvuelven. Digamos, si hay dos cristianos en un lugar y uno está exhibiendo su cristianismo y está siendo firme, eso va a exhortar al otro para que el otro también manifieste su cristianismo de una manera firme. O sea, eso es la cualidad conservante de la sal. Pero hay otra calidad de la sal que también es importante, y es que además de ser un agente purificador, además de ser un agente conservante, también la sal es un agente que da sabor. Los alimentos sin sal son insípidos, y muchos de ellos son hasta desagradables si no tienen sal. Y el cristianismo o el cristiano le debería dar sabor a la vida, en lugar de las caras de funeral y lo pesado del legalismo.
En el tiempo de Cristo la religión era algo muy pesado porque estaba llena de legalismo y el legalismo causa frustración, decepción, desánimo, condena, culpa, etcétera, etcétera. Pero nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley ni estamos bajo ese legalismo. Estamos bajo la gracia y la gracia trae libertad, la gracia trae perdón, la gracia trae misericordia, la gracia trae amor, gozo, paz. Nosotros deberíamos ser personas que vivimos la vida con gozo, que vivimos la vida con alegría y que lo manifestamos a las demás personas. Deberíamos ser personas que le demos sabor a la vida y no le quitemos sabor a la vida como sucede cuando adoptamos una posición extremadamente espiritualoide o religiosa o legalista, que ya casi que parece que andamos en las nubes o algo así. Esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida naturalmente sobrenatural. La vida del cristiano es una vida llena del gozo del Señor, de la libertad, de la misericordia, del amor, del perdón de Dios para con nosotros, que debería causar en nosotros alegría. Dice la palabra que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y el Señor siempre está con nosotros. El Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces no tendríamos razón para estar tristes, sino tenemos suficientes razones para vivir en esa plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y la libertad que trae, la libertad trae alegría y gozo. Por lo tanto, nuestra vida debería ser una vida llena de alegría y de gozo. En un mundo ansioso, el cristiano debería brillar por su serenidad. En un mundo temeroso, el cristiano debería brillar por su fe. En un mundo acongojado, el creyente debería brillar por su confianza en el Señor. En un mundo deprimido, el creyente debería ser una manifestación de la alegría de la vida. Recordemos que somos contracultura, que somos lo opuesto al mundo. El mundo está con congoja, nosotros estamos con confianza y con fe. El mundo está con temor, nosotros tenemos fe y confianza en el Señor. El mundo está deprimido, nosotros tendríamos que estar manifestando alegría. Es que el mundo se debe hacer a nosotros y no nosotros al mundo. Desgraciadamente, mucha gente hoy piensa que ser cristiano es adaptarnos al mundo, que podemos ser cristianos adaptándonos a las formas del mundo, incluido dentro de ello el pecado, y eso no es cierto. El creyente es una contracultura. Jesús lo dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. A ustedes los van a aborrecer como a mí me aborrecieron. Si nosotros vivimos con la mirada en el cielo, no estoy diciendo con eso que nos tienen que aborrecer, no, pero por lo menos deberíamos mostrar al mundo una forma diferente de vivir. Hoy, desgraciadamente, muchos que se dicen cristianos no están manifestándole al mundo una forma diferente de vivir, pero nosotros necesitamos manifestar esa forma diferente de vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra nos está diciendo acá en el versículo 13: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto quiere decir, si la sal, lo que Jesús nos está diciendo es que si la sal pierde su sabor, no cumple con las funciones anteriores, es desechada, se vuelve inútil, y la inutilidad conlleva el desastre. Si un creyente no está cumpliendo su propósito, que como tal está enfrentado o está caminando hacia el fracaso, hacia el desastre. ¿Por qué? Porque si no está manifestando estas cualidades de la vida del creyente, lo que significa es que muy probablemente no está viviendo en el espíritu, sino está viviendo en la carne.
Y recordemos lo que dice la palabra en cuanto a ello. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, que si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, si no estamos siendo puros, si no estamos teniendo una influencia conservante, si no estamos siendo verdaderamente sal, es muy probable que todavía estemos en la carne, y si estamos en la carne, lo más probable es que estamos caminando hacia el desastre de cosechar corrupción en lugar de cosechar vida eterna. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, nos habla precisamente de las cosas que pueden implicar ese desastre, que son las obras de la carne. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es que nosotros debemos manifestarle al mundo una forma diferente de vivir. Si Él verdaderamente está en nuestro corazón, tenemos una forma diferente de vida. Porque Jesús no es del mundo, Jesús es del cielo. Jesús no es carnal, Jesús es espiritual. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, nuestra manera de vivir no debe ser carnal, sino debe ser una vida espiritual. Y eso va a traer como resultado una influencia de pureza y una influencia de preservación y de transformación en nuestro medio ambiente. La sal es transformadora. Cuando usted a un alimento le echa sal, el sabor de ese alimento va a cambiar. Cuando nosotros entramos a algún lugar con el Espíritu de Dios, ahí las cosas deberían cambiar, la atmósfera debería cambiar. Lo siguiente que la palabra de Dios nos dice es que somos la luz del mundo. Dicen en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay algo bien interesante que muchas veces no nos percatamos. Cuando el Señor nos está diciendo que somos la luz del mundo, nos está dando un cumplido, no solo está marcando un hecho, sino que también nos está dando un cumplido, nos está dando una motivación y nos está dando una enseñanza. ¿Por qué razón? Porque cuando Él dice que nosotros somos la luz del mundo, Él nos está equiparando con Él mismo, porque Él es la luz del mundo. Dice en Juan capítulo 9, versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, con esto el Señor nos está equiparando con Él. Nos está identificando con Él, pero nos está dando también una lección. Y la lección es que nosotros necesitamos ser cada día más como Jesús. No se trata de, cuando nosotros venimos a Cristo, no se trata de vivir nuestras vidas de la manera que se nos dé la gana. Necesitamos vivir la vida de la manera como Dios nos enseña. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. En Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra que obedezcamos la palabra y vendrán sobre nosotros las bendiciones. Entonces el ser creyentes implica necesariamente una transformación de nuestra manera de vivir. Y esto es lo que nos está diciendo en principio cuando el Señor nos dice que somos la luz del mundo. Nos está diciendo su manera de vivir debe ser transformada, o debe irse transformando cada vez para que se parezca más a mí. Recordemos lo que dice la palabra en Filipenses primero en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6
dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, el Espíritu Santo, en esa transformación al carácter de Cristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces necesitamos cada día enfocar nuestras vidas en que nuestras vidas sean transformadas por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, al ejemplo de Cristo. Y vuelvo a decir, esto no lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Esto necesitamos verdaderamente la ayuda del Señor a través del Espíritu Santo y la ayuda de la palabra. Acá cuando el Señor nos dice que somos la luz del mundo, esto nos recuerda también, y que Él es la luz del mundo, nos recuerda al pasaje del Salmo 119, 105, cuando dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que la luz, primero que nada, alumbra, la luz guía, la luz dirige, la luz evita que nosotros tropecemos. No es que y algo que necesitamos entender acá es que no es que cada uno de nosotros debe producir su propia luz. La luz que necesitamos que brille en nosotros es la luz de Cristo, que resulta de su presencia real en nuestro corazón. No solo necesitamos ser salvos, necesitamos que esa salvación se vaya manifestando cada vez más en nuestra manera de vivir, en la transformación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. De hecho, Jesús dijo que el Padre es glorificado por nuestras buenas obras y que la gente conocerá que somos sus discípulos por lo que va a ver de la forma como nos relacionamos los unos con los otros a través del amor. Entonces, el hecho de que seamos la luz de la tierra tiene 3 implicaciones. La primera, que se vea, que sea evidente. El cristianismo es algo que necesitamos dejar que se vea en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. No solo se trata de en nuestra vida personal, sino se trata de que nuestro cristianismo se vea manifestado en la casa, en el trabajo, en los estudios, en nuestras relaciones sociales, en nuestra relación con nuestros amigos, en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos, además de la iglesia. Muchos piensan que solo somos cristianos para ser cristianos en la iglesia. No, somos cristianos para ser cristianos 24/7, los 365 días del año y todos los años de nuestra vida. El ser cristiano, la iglesia es una de las actividades que como creyentes nosotros realizamos, pero no se trata solo de la iglesia, la vida del creyente. La vida del creyente debe manifestarse en todos los lugares. Notemos algo importante acá. La luz echa fuera las tinieblas. ¿Dónde están las tinieblas? Las tinieblas no están en la iglesia, las tinieblas están en el mundo. Por lo tanto, es en el mundo donde se debe manifestar nuestro cristianismo, nuestra diferente manera de ver la vida, nuestra diferente manera de enfocar los problemas de la vida, donde se debe manifestar el gozo, donde se debe manifestar el amor, la paz, en fin, el fruto del Espíritu. Se debe hacer evidente para todo el mundo que somos cristianos, que somos diferentes. Necesitamos ser un ejemplo para ellos. Jesús dijo de sí mismo: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y el cristiano es un ejemplo para otros, para que otros nos sigan a nosotros de la manera como nosotros seguimos a Cristo. La sal también tiene una característica. Voy a regresar hacia la sal. La sal produce sed. ¿Y qué significa? La sed requiere de agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. Entonces, el que nosotros seamos sal debe producir en las demás personas la necesidad y el hambre de la palabra.
Muy bien, sigamos con lo que implica ser la luz del mundo. Hablamos de que la luz del mundo debe ser evidente, de que la luz del mundo debe brillar en el mundo, no necesita brillar en la iglesia. En la iglesia nos encandilamos de tanta luz que puede haber, necesitamos ser luz donde hay tinieblas. La luz tiene un efecto también que es igual que el de la sal. La luz es transformadora, así como la sal transforma las cosas que dándole sabor, así la luz transforma los ambientes, echando fuera las tinieblas y trayendo la luz de la palabra y la luz de Dios a ese ámbito. O sea, esto nos habla del papel transformador. El cristiano tiene un papel de transformación y no solo de sí mismo, sino de todo lo que le rodea. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 nos dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser libertada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y que todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa el ministerio de la reconciliación? Dos cosas, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20. La reconciliación de las personas con Dios y la reconciliación de la forma como nosotros nos relacionamos con las demás personas, con nosotros mismos, con el ambiente y con las cosas del mundo natural. Es decir, somos agentes de transformación. Los creyentes en el libro de Hechos vemos cómo este papel fue reconocido por los de Éfeso cuando estaban los creyentes ahí, porque los de Éfeso, los creyentes en Éfeso estaban haciendo que la idolatría retrocediera, que el culto a Diana retrocediera, que todo el ocultismo que rodeaba el culto a la diosa pagana Diana retrocediera. Y entonces cuando los acusaron de que ellos eran los que estaban trastornando el mundo, es decir, lo estaban transformando. Y una de las funciones de la sal y de la luz, como ya vimos, es la transformación de nuestro entorno. Si cada uno de nosotros cambiamos e influimos en la transformación de nuestro entorno con la dirección del Espíritu Santo, es muy probable que nuestra comunidad, que nuestro vecindario, que nuestra nación cambie. En Guatemala habemos supuestamente el 90% o más de las personas que creen en Cristo de alguna manera, correcta o incorrectamente. Pero si todos los que creemos en Cristo aplicáramos las enseñanzas de Cristo y las aplicáramos en todos los ámbitos de nuestra vida, fuera de las iglesias, yo le aseguro que muchísimas cosas en Guatemala cambiarían. Cambiaría la violencia intrafamiliar, cambiaría el abandono de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, cambiaría la forma de hacer política en Guatemala, cambiarían muchísimas cosas. Pero eso siempre y cuando cada uno de nosotros tomemos nuestro papel de transformación que nos enseña la palabra cuando nos dice que somos sal y que somos luz de la tierra. Por el otro lado, continuando con la luz es una guía. Recordemos lo que dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso nos habla de que es de guía, de que nos enseña el camino, nos lo ilumina. Eso significa, no solo es para nosotros, significa en el hecho de que seamos la luz del mundo, significa que nosotros les facilitamos el camino a los demás, siendo un ejemplo para ellos. ¿Qué camino les facilitamos? El camino de llegar al Señor.
Ya hablamos de que la sal también produce sed y la sed requiere de agua y el agua es la palabra de Dios, de tal manera que la gente cuando nos ve debería querer el agua de la palabra y a eso se refiere que seamos una guía, que les facilitemos el camino a Cristo a los demás, siendo un ejemplo para ellos. Muchas personas en el mundo no tienen el valor de manifestar su cristianismo oponiéndose al mal, pero si otro les muestra el camino y les da el ejemplo, le van a seguir. Si encuentran un apoyo o donde apoyarse o un ejemplo que ver, las personas lo van a seguir. Y en este mundo y tan lleno de maldad, las personas necesitan ver ejemplos de otros que se están oponiendo al mal. Y el ser la luz del mundo significa la oposición a las tinieblas. La luz del mundo es lo contrario a las tinieblas. Y si nosotros nos animamos a no apoyar el mal en medio del mundo, la gente nos va a seguir. Me recuerdo hace unos años que fue algo impresionante, una organización en Guatemala de creyentes a favor de la familia organizaron una marcha a favor de la familia y el grupo que lo inició era un grupo muy pequeño y sin embargo la marcha contó con más de 250,000 personas. Cuando un pequeño grupo se levantó a dar el ejemplo de oponerse al mal, la nación, una buena parte de la nación también se levantó con ellos para oponerse al mal. Y eso significa ser luz, dar el ejemplo para que otros lo sigan, dar una guía para que otros lo sigan. Y entre esa guía, el oponerse al mal. El ser luz de la tierra, luz del mundo, implica que es nuestro deber poner el ejemplo de oposición ante lo malo para que nuestros hermanos, y no solo nuestros hermanos, sino la demás gente, nos imiten. Los hermanos fortaleciéndose en su fe y la gente que no conoce al Señor viniendo a los pies de Cristo, para que sus vidas también sean transformadas. Y por el otro lado, la luz también es una advertencia, es la advertencia de vivir, la luz nos marca los peligros. De la misma manera, nosotros somos como cartas abiertas, somos una advertencia para el mundo de que si no se arrepiente, les va a ir mal, pero que si se arrepienten les va a ir bien. Ahora, esta advertencia, ojo, muchos de nosotros la hacemos, pero la hacemos a bibliazos. Debe ser una advertencia hecha con amor. Para que sea una advertencia eficaz debe ser presentada con amor. Todo esto nos lleva a recordar que somos, tanto el hecho de que la palabra de Dios nos diga que somos sal y que somos luz sal de la tierra y luz del mundo, nos lleva a recordar que somos cartas escritas por Dios en nuestros corazones para que las personas vean el reflejo de Él en nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 Corintios 3, versículos 2 y 3, la palabra de Dios dice: nuestras cartas sois vosotras, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Entonces somos... muchas veces la oposición o el rechazo que enfrentamos de otros no es realmente una oposición o un rechazo a nosotros, es una oposición o un rechazo a lo que ellos ven de Dios en nosotros, que los confronta con su propio pecado y por lo tanto los hace sentirse mal. Nunca debemos perder de vista el hecho de que somos cartas para los demás y deberíamos procurar, con la ayuda del Espíritu Santo y con la obediencia a la palabra de Dios,
procurar que lo que ellos lean en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestras obras, sea algo que les edifique y que les anime a seguir a Cristo. Y esto es lo que nos dice Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos está diciendo que como sal y luz que somos, las personas deben ver nuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son las obras que hacemos en amor y en obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra que acá se traduce del griego al español como buenas obras o buenas, también significa hermosas, atractivas en el idioma griego. Entonces esto nos dice que tiene que haber encanto, algo extraordinario, algo especial en nuestra bondad, en nuestro ser bondadosos hacia los demás. Contrario a lo que muchos piensan en el cristianismo de hoy, que lo bueno tiene que tener un elemento de dureza, de frialdad, de austeridad, y lo que la palabra nos está diciendo es todo lo contrario. Debe tener un atractivo, debe tener una hermosura. Y ya vimos que parte de ese atractivo y esa hermosura es que en medio de un mundo que está acongojado, nosotros vivamos nuestra vida con alegría, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y la libertad trae alegría, trae gozo, trae paz, trae bondad, trae una serie, todo el fruto del Espíritu. Entonces nosotros, en vez de estar manifestando esa imagen legalista de caras largas y como que el cristianismo es absolutamente algo pesado, deberíamos enseñarle al mundo que lo más pesado es vivir en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y lo más gozoso es vivir en el Espíritu con Dios, porque la paga, el Espíritu trae vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia implica amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, etcétera. Entonces, la bondad, nosotros estamos llamados a manifestar en el mundo bondad, y una bondad que sea atractiva, que sea hermosa, una bondad que atraiga a las personas hacia Cristo. No es manifestar nuestra bondad, es manifestar la bondad de Dios a través de nosotros. Nuestra bondad no debe atraer las miradas de las personas hacia nosotros, sino debe atraer la mirada de las personas hacia Dios. Dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que verdaderamente está caminando en la bondad de Dios no necesita actos publicitarios para anunciar su bondad o para que los demás conozcan su bondad. Lo hace en silencio y solo los beneficiarios se enteran de eso, pero los que se benefician con esa bondad dirigen su mirada a Cristo y no a la persona que lo está haciendo. Cuando estamos tratando de que las personas vean nuestra bondad y no la bondad de Dios, lo que estamos haciendo es denotando que todavía no hemos entendido que la gloria debe ser única y exclusivamente para Dios. No se trata de atraer las miradas de la gente hacia nosotros, sino de dirigirlas hacia Dios. Recordemos lo que dice la palabra, de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Es decir, nuestra bondad no se manifiesta con bombos, platillos, anuncios, música, celebración. No, nuestra bondad se debe manifestar en la simpleza de lo hermoso que es el acto de bondad para aquel que lo recibe y para que el otro magnifique a Dios y no a nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, que no solo es una enseñanza, es una exhortación a que revisemos nuestra manera en la cual estamos manifestando en medio del mundo nuestro cristianismo, y que verdaderamente lleguemos a ser sal y luz
para el mundo, principalmente en este tiempo en que el mundo necesita arrepentirse porque la venida de Cristo está más cercana que nunca, está a la puerta. Este es un tiempo en el cual todos nosotros necesitamos pararnos firmemente en ser esa luz y esa sal para que la gente venga al conocimiento de Cristo, no para ser ensalzados nosotros, no para ser exaltados nosotros, sino para que Cristo sea exaltado en nosotros y la gente tenga sed y hambre de Él. Y obviamente que nosotros también cada día tengamos más hambre y sed de Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por sintonizarnos, por conectarse a esta transmisión. Si ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales, y también le recordamos que tenemos dos instrumentos más o dos medios más para la edificación de sus vidas, de su fe. Nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de recursos para edificar su fe y son total y completamente gratuitos. Así que le invitamos a visitarlos. Aparte de ello, le invitamos a nuestra próxima transmisión el lunes a las 8 de la noche, donde estaremos tratando otro tema de edificación, exhortación y consolación para nuestra vida. El tema será la ley y el evangelio, un tema que muchos tienen confundido o que nos confunde a veces en las escrituras, porque muchas veces no nos aclaran exactamente a qué se refiere ley y a qué se refiere el evangelio. Entonces los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para un estudio más en la palabra de Dios, para estudiar este tema de la ley y el evangelio, un tema muy hermoso, precioso, y del cual necesitamos conocer para tener un perfecto entendimiento de las escrituras. Antes de despedirnos, vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos, y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra. Y gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es guía, Señor. Tu palabra nos vivifica, tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra nos transforma, Señor. Y gracias también por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es nuestro empoderador para ayudarnos en nuestra debilidad en todas las áreas, y también para guiarnos a toda verdad, para transformarnos al carácter de Cristo, para llevar nuestra vida de gloria en gloria y ser transformados en la imagen de Cristo. Gracias te damos, Señor, por ello, y en esta hora te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane al que esté enfermo, restaure al que esté quebrantado, liberte al que esté cautivo, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los nuestros, Señor, de nuestras familias, Padre, para que si alguno no te conoce, venga el conocimiento tuyo, para que si alguno está en el camino del Hijo pródigo, se arrepienta y vuelva a ti, y para que si alguno se ha enfriado en su amor por ti o se ha debilitado en su fe, ese fuego sea avivado nuevamente en sus corazones y ellos sean fortalecidos, afirmados y establecidos en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Les envío un abrazo y primeramente, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo lunes por este mismo medio. Un abrazo para todos y que tengan una linda noche.